Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase 7 de Marketing y Costos Gastronómicos. En esta clase vamos a comenzar con la segunda parte de esta materia, costos gastronómicos. A continuación les presento los temas que vamos a ver en esta clase. En la clase de hoy desarrollaremos definición de costos, contabilidad de costos y por último la clasificación de costos. Comenzamos entonces con la clase de hoy. El sector gastronomía, es decir, alimentos y bebidas, puede ser ya sea un establecimiento exclusivo, un restaurante, una confitería, un restobar, o puede formar parte de una organización más compleja, como puede ser un hotel, un shopping, un hospital, un aeropuerto. En estos casos que el servicio de alimentación o el servicio gastronómico esté dentro de esta organización más compleja, puede ser que el servicio sea autogestión, es decir, que lo gestione el mismo hotel o el mismo hospital, o puede ser concesionado, que haya una concesión y una empresa privada se ocupe de ese servicio específico, bajo un contrato que es un pliego de bases y condiciones. En el área gastronómica, para calcular los costos, es muy importante el menú con todas las variedades y los surtidos que se ofrecen, tanto de alimentos como de bebidas. Y es importante que a partir de la definición de un menú o de las preparaciones que vamos a ofrecer, se van a desarrollar todas las actividades de ese servicio gastronómico. Por eso se dice que el menú es un punto de partida porque a partir de él se van a desarrollar todas las actividades, pero también es un punto de llegada, porque es nuestro objetivo, qué queremos ofrecer, qué vamos a brindar y es por supuesto el producto final. La carta de menú es la presentación que nos refleja y nos exhibe todos los productos que ofrecemos para satisfacer las necesidades del consumidor. Y es una herramienta muy importante de venta para promocionar lo que ofrecemos. O sea, forma parte de una estrategia del marketing. Como funciones en la administración o gerenciamiento de un servicio de alimentación, tenemos que saber gerenciar la compra de materia prima y de insumos, el almacenamiento de esta materia prima, el aprovechamiento y que no haya pérdidas, la elaboración, la distribución y el servicio de las comidas ya elaboradas, la planificación y la conducción de los recursos humanos. Esta última función es la más complicada. Recursos humanos es un tema aparte que es lo más difícil de manejar en todos los sentidos, porque estamos trabajando con personas que tienen diferentes comportamientos, conductas, hábitos, porque tenemos que cumplir con las leyes y reglamentaciones, porque hay un sindicato, en el caso de lo que es gastronomía, el sindicato es UTGRA, son las siglas UTHGRA, significa Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, es el sindicato que interviene en la modalidad de empleo de toda el área gastronómica. Algo que tengo que tener en cuenta cuando tengo mi propio negocio gastronómico, que esto vale para cualquier negocio, no solamente gastronómico, es cómo voy a controlar ese negocio. Tengo que organizar todas las actividades y todos los costos de la mejor manera posible para entender de dónde sale cada costo, de dónde sale cada gasto, las inversiones, la rentabilidad.
para poder controlar mi negocio. Sobre todo el gastronómico es lo más complejo, porque estamos hablando de alimentos, materias primas o insumos que se transforman en preparaciones. Entonces, si yo no aprendo a estandarizar todas esas materias primas, insumos, cómo se transforman en preparaciones y en porciones, me va a costar mucho controlar mi negocio gastronómico. En las próximas clases vamos a ir viendo estandarización de recetas, el rendimiento de la materia prima, para intentar controlar todos los costos, los gastos, el rendimiento, la rentabilidad de mi negocio lo más preciso posible. Para organizar todo el servicio gastronómico para que sea rentable y para poder controlar los costos, es importante estos 4 pasos esenciales que vamos a ver. Determinar las actividades. Todas las actividades, de las más simples a las más complejas, desde qué actividades hace el cocinero, hasta si hay un despensero, qué actividades hace el despensero, si hay un bachero, qué actividades hace ese bachero. Todas estas actividades van a estar centradas en lo que vimos en la primera clase de hoy, que es el menú y las preparaciones que yo voy a ofrecer. A través de mi menú y esas preparaciones voy a determinar todas las actividades necesarias para ese servicio gastronómico. Otro paso, luego de determinar las actividades, es agruparlas en unidades. Es decir, la primera unidad puede ser la parte de recepción y almacenamiento de mercadería. La tercera unidad puede ser la parte de preparaciones previas de los alimentos o la mise en place. Puedo dividir otra unidad en preparaciones finales y cocciones. Otra unidad en lo que es la distribución y el servicio de las comidas. Hay diferentes maneras de distribuirla. Depende cada servicio gastronómico. Además de estas formas que yo les dividí, estas unidades, la agrupación de estas actividades, tenemos que tener en cuenta que hay actividades secundarias, como es la higiene, el lavado de la vajilla, aspectos especiales de bromatología. Establecer las funciones del personal, realizar una descripción y una especificación de cada puesto, de qué funciones tiene el cocinero, qué funciones tiene el ayudante de cocina, qué funciones tiene el peón de limpieza, los mozos y los camareros, si hay maitre. Todas estas funciones, si entran en la página de UTGRA, van a ver cada función según la categoría del personal. Y como cuarto y último paso, coordinar las diferentes unidades organizacionales. Tenemos que entender que todo el personal trabaja en equipo, que el cocinero no es el más importante o el chef, que todos tienen una función importante, desde el peón de limpieza. Es un armado de un rompecabezas, que si falta una pieza, ese rompecabezas no está terminado. Por eso es fundamental trabajar en equipo y organizar todas las actividades y coordinarlas de la mejor manera posible. Hay muchas definiciones de costos. Nosotros vamos a ver la que me parece más abarcativa y más simple, no tanto yendo a la complejidad de lo que es lo contable, ¿no? Acá tenemos en la pantalla que costos es la inversión de dinero que una empresa hace con el fin de producir bienes y o servicios. También son todos aquellos desembolsos monetarios que una empresa debe realizar con motivo a su actividad comercial o productiva. Y la función de costos consiste en brindar información para todo lo que es el costeo de los productos, ya sea vendidos o consumidos, para planificar las actividades y para tomar decisiones empresariales. Los costos agrupados por función
va a ser un procedimiento muy eficaz para poder controlar los mismos. Tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo costo a gasto, ¿sí? Costo es todo lo que hace referente a la actividad productiva y gasto es todas las actividades restantes. En el caso de los costos son inversiones que se identifican directamente con los ingresos. Se lo llama un activo. Y lo que son los gastos no se asocian con el retorno de venta del producto o servicio. En contabilidad, costos y gastos se usan de manera diferente, pero a veces también se simplifican y se suelen utilizar como sinónimos. Para que entiendan un poquito mejor, como ejemplos de costos, puede ser el costo de la materia prima, el costo de los recursos humanos. En cuanto a gastos, un gasto puede ser aquel gasto que tuve por comprar materia prima de más y que no la utilicé y se me venció, o que no la supe aprovechar. Eso ya sería un gasto, porque no se va a ver reflejado en lo que es mi inversión. La estructura de costos abarca los costos totales sumados a los gastos. Y tenemos que tener en cuenta que tanto los costos como los gastos es el punto de partida que va a incidir en la fijación de precios que voy a tener de cada producto y me va a determinar o llevar lo más cerca posible a lo que es el precio de venta de cada producto. Hay diferentes formas y gran variedad de clasificación de costos. Vamos a ver los principales costos y sus clasificaciones. La primera clasificación de costos es en relación a la función que incurren, es decir, por qué se generan. Tenemos costos de producción. Estos costos de producción representan los costos que surgen de todo el proceso de elaborar ese producto. Ejemplos de costo de producción: la materia prima, mano de obra, gas, luz. Los insumos insumos en gastronomía pueden ser papel film, papel manteca, papel aluminio, mangas descartables, envases descartables. Costos de distribución, que son aquellos que se producen para que el producto pueda llegar al cliente o al consumidor. Ejemplos de costos de distribución es el combustible, el delivery, algún flete, comisiones de vendedores. Los costos de administración son todos los que ocurren en el área administrativa. Pueden ser sueldos de administrativos, el teléfono, internet. Costos de financiamiento. Estos costos de financiamiento son los costos que son generados por el uso de recurso ajeno o de terceros. Pueden ser, como ejemplos de costo de financiación, los intereses o financiamiento de préstamos, de la venta por tarjeta de crédito, de intereses de proveedores por pagarle a 60 o 90 días. Otra clasificación de costos es en relación a la condición objetiva de los bienes o servicios adquiridos. Y tenemos los costos de materia prima. La materia prima en su inicio son bienes que cuando se transforman en el producto final, a medida que se transforman y se consumen, se convierten en costos. Costos de mano de obra. Acá ya se vincula el factor humano que interviene de manera directa o indirectamente. Tienen que ver estos costos con las remuneraciones y prestaciones del personal de ese negocio o establecimiento. Los costos comunes no pueden identificarse con un producto específico, sino que estos costos van a beneficiar
a el conjunto de productos o preparaciones que yo elabore. Después vamos a ver que estos costos se suelen absorber a cada producto. Es decir, el alquiler del local no es un costo de un producto específico que yo elaboro, sino de todos. Yo no puedo poner un costo de alquiler para cada producto porque no es de cada producto, no es específico. Lo mismo sucede con el ejemplo del papel film, por ejemplo. ¿Cuánto corresponde de papel film para cada producto? ¿Sí? No es específico de cada producto. Es difícil identificar la cantidad que se utiliza para cada producto. Esos son los costos comunes. Puede ser el gas, la luz. Por supuesto que es todo lo que no sea ni materia prima ni mano de obra. Hay otra clasificación de costos que es en relación a la forma con la que se cargan al producto, que pueden ser los costos directos, son los que están vinculados o relacionados a un producto o servicio específico que ofrecemos. Como costos directos puede ser la materia prima. Los costos indirectos, a diferencia de los costos directos, son globales, no son específicos como los directos, dependen de la producción en general y no se pueden identificar con un solo producto. ¿Sí? Eran como los costos comunes que vimos en la otra clasificación. ¿Qué ejemplos tenemos de estos costos? Lo que es electricidad, gas, alquiler, publicidad, impuesto, productos de librería. Otra clasificación de costos es en relación a la regularidad o concurrencia y pueden clasificarse en costos fijos. Los costos fijos son aquellos que se van a producir independientemente de lo que es el volumen de producción o de venta. Es decir, los costos fijos no aumentan directamente proporcional a la cantidad que yo produzca y que venda. Ejemplos de costos fijos. El alquiler del local va a tener un precio, un costo que va a ser fijo independientemente de la cantidad de productos que yo elabore. Si yo elaboro 500 productos o elaboro 5.000 productos, el alquiler va a ser el mismo. Como ejemplos de otros costos fijos pueden ser el costo de seguros. Hay cierto tipo de mano de obra que también el costo va a ser fijo, es decir, voy a tener un sueldo básico que no va a depender de cuánto produzca o no, sino de las horas que trabaje esa persona. Cuando hablamos de costo fijo no significa tampoco que siempre va a tener el mismo valor monetario, ¿sí? Porque, por ejemplo, estos costos pueden ir aumentando según vaya aumentando el alquiler, pero este aumento no viene de la mano de la cantidad que yo produzca, sino de otros factores como la inflación. Acá les muestro en la imagen un eje cartesiano de cómo se suelen graficar estos costos en lo que es contabilidad. Vemos en el eje horizontal, en el eje de la X, la cantidad de unidades producidas o vendidas. Acá sería donde yo estoy marcando de 0 a 10, 20, 30, ¿sí? Va en aumento. Y acá tenemos el eje de la Y. ¿Sí? Este eje vertical es de la Y, que significan los costos incurridos. Acá vemos que los costos fijos se grafican con una recta, ¿sí? Significa que siempre va a ser el mismo valor. Supongamos que acá sea 100.000 pesos, ¿no? Siempre va a ser 100.000 pesos, más allá de la cantidad que yo produzca, ya sea, no sé, 50 unidades, que tal vez sería este lugar, o 1.000 unidades, que sería más en esta parte. Otro tipo de costos son los costos variables. Estos costos variables, sí, a diferencia de los costos fijos, van a ir aumentando proporcionalmente a la actividad de producción y a la venta que yo tenga.
Cuanto mayor producción y mayor venta, mayor costos variables voy a tener. ¿Cuáles son ejemplos de costos variables? La materia prima, las horas extras en mano de obra o mayor cantidad de personal que necesite para mano de obra, impuestos, insumos. Acá en la imagen les muestro cómo se grafican los costos variables en un eje cartesiano. Tenemos la X, también es igual que el anterior, cantidad de unidades producidas o vendidas, y en la Y tenemos los costos incurridos. La diferencia, ¿se acuerdan que en costos fijos era una recta, sí? Acá van aumentando proporcionalmente. Cuando más cantidad de unidades produzca, mayor van a ser estos costos variables. ¿Sí? Va a ir en aumento. Y así es como se grafica la recta de costos variables, que es ascendente. Y por último, en esta clasificación, los costos semifijos o semivariables. Estos costos tienen una parte fija, que es en primera instancia, y luego de un determinado momento se comportan como costos variables, es decir, en cierto punto van a ir aumentando proporcionalmente en relación a la cantidad producida o a lo que vendo. Acá les muestro cómo se grafica un costo semifijo semivariables, como ejemplo que no les dije, lo que es la luz, el gas. ¿Por qué la luz o el gas? Fíjense en que siempre hay un costo fijo de luz o gas, que por ejemplo, si yo en un mes no usé el servicio, no es que voy a tener cero costo de gas o cero costo de luz. Hay un fijo de mantenimiento y demás. Luego que va aumentando mi consumo y que paso ese costo fijo, ahí voy a tener un costo variable que cuanto más consuma, más me va a venir de gas o de luz. Por ejemplo, costos semifijos o semivariables son las horas extras del personal administrativo por aumentar la cantidad de producción. Bueno, entonces acá vemos en la imagen cómo se grafican. Vamos al mismo eje cartesiano de X e Y. Vemos que tenemos un costo fijo al principio que no aumenta dependiendo de la cantidad de unidades producidas o vendidas, y luego que pasamos ese costo fijo, vamos a ir a un costo variable a partir de ese punto, que va a ir aumentando proporcionalmente directamente a las unidades producidas o vendidas. Y la última clasificación de costos y el último tema de esta clase que vamos a ver hoy es la clasificación de los costos en relación a la magnitud del análisis. Podemos hablar de costos totales. Los costos totales son la sumatoria de todos los costos incurridos, ya sean costos fijos o costos variables, ya sean costos directos o costos indirectos, de toda una actividad comercial. Y los costos unitarios son aquellos costos que incurren o corresponden a una unidad producida. Acá en la imagen tenemos graficado lo que serían los costos totales, ¿sí? Es la suma de costos fijos y costos variables. Los costos fijos están graficados de esta forma, que los habíamos graficado anteriormente. Los costos variables también van aumentando y la suma de estos costos van a ser el costo total. Por último, y para final con la clase de hoy, les quiero mencionar que es importante establecer cada costo, todos los tipos de costos, clasificarlos. ¿Por qué es importante? Porque como mencioné en la clase, tanto los costos como los gastos van a ser la base de la fijación de precios y de ese precio de venta que tenga cada producto. Si yo no me di cuenta y omití algún costo, ese costo que yo establezca va a estar subestimado, es decir, va a ser menor de lo que es el costo real que yo tenga.
Entonces, el precio de venta va a estar mal calculado y la rentabilidad va a estar mal calculada, porque yo voy a pensar que tengo cierto porcentaje de ganancia, pero si no tengo en cuenta algún costo, ese margen de ganancia va a ser menor. La clase que viene, por supuesto que vamos a seguir con estos temas de costos y vamos a ver todo lo que son costos de producción, específicamente los elementos del costo y costo de materia prima. Nos vemos entonces la próxima clase.